Un policía paseaba por el centro con su hijita cuando se detuvieron en una esquina donde un hombre andrajoso sostenía un cartel que decía $5 por la bestia. Detrás del cartel estaba sentado un viejo pastor alemán, con las costillas a la vista, una oreja doblada y cicatrices por todo el cuerpo. La niña tiró de la manga de su padre y le suplicó: «Por favor, papá, podemos salvarlo». Él dudó, pero en el instante en que sus miradas se cruzaron, algo se quebró en su interior. No era solo un perro. Era un alma que clamaba por una última oportunidad. Lo que sucedió después de que pagara esos $5 revelaría un mundo oculto de crueldad, rescate y redención. Un viaje que cambiaría sus vidas para siempre y devolvería tu fe en los milagros. Lo que ocurrió después te hará llorar y volver a creer en las segundas oportunidades. Antes de empezar, cuéntame desde dónde nos ves. Deja tu país en los comentarios. Me encantaría ver hasta dónde llega esta historia. El sol veraniego de Montana caía sobre el pequeño pueblo de Clearbrook como una mano cansada, calentando las fachadas de ladrillo rojo y brillando contra el pavimento polvoriento. Era el atardecer, esa hora dorada en la que el aire transportaba tanto el cansancio del día como la promesa de un crepúsculo más fresco. Una suave brisa hacía vibrar el letrero de hojalata sobre el viejo restaurante, y las risas de los niños resonaban débilmente desde un parque a 2 cuadras de distancia. El agente Ethan Miller caminaba despacio por la calle principal con su hija, disfrutando de un raro día libre. Ethan tenía 38 años, era alto, de hombros anchos y cabello castaño corto con algunas canas incipientes en las sienes. Sus ojos grises, a menudo descritos como serenos pero a la vez afligidos, reflejaban el paso de demasiados años en la policía. Su rostro afeitado mostraba arrugas que no solo eran fruto de la edad, sino también de un matrimonio que había terminado amargamente 3 años antes. Desde entonces, se había volcado en la crianza de su hija y en el trabajo, llevando la responsabilidad como un escudo. Bajo su polo azul marino y sus vaqueros desgastados se escondía un hombre que aparentaba serenidad ante los demás, pero en su interior a menudo luchaba contra la soledad. A su lado, Sophie Miller, de 9 años, saltaba con su cabello rubio recogido en una coleta despeinada que se balanceaba a sus pasos. Tenía los ojos grises de Ethan, pero sin su pesadez. Sus ojos brillaban, llenos de esa esperanza propia de un niño. Llevaba un vestido veraniego amarillo pálido y zapatillas blancas que ya estaban cubiertas de polvo de sus juegos de verano. Sophie era curiosa, habladora e infinitamente compasiva, una cualidad que había heredado de su difunta abuela, quien dedicó su vida a cuidar animales callejeros. Sophie a menudo le recordaba a Ethan a esa mujer, a su madre, lo cual le reconfortaba y a la vez le producía una profunda tristeza. Mientras pasaban junto a la tienda de comestibles y la librería cerrada, Ethan divisó una figura encorvada en la esquina, cerca de la parada de autobús. El hombre era Harold Bond, o al menos ese era el nombre que Ethan recordaría más tarde de una queja que había presentado sobre vagancia en la vía pública. Harold era un hombre de unos 50 años, con la piel curtida por los años a la intemperie, barba rala y descuidada, con canas. Vestía ropa holgada, camisa de cuadros desteñida, vaqueros rotos, botas con las suelas casi destrozadas. Transmitía la sensación de alguien que hacía tiempo que había desaparecido de la sociedad. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, y aunque parecía cansado, había algo astuto bajo la superficie, como un hombre acostumbrado a sobrevivir a base de medias verdades. Pero no fue Harold quien hizo que Sophie se detuviera en seco. A su lado, atado con una cuerda deshilachada, yacía un viejo pastor alemán. Su pelaje era de color sable, pero opaco por la suciedad, con manchas grises alrededor del hocico y las patas. Sus costillas apenas se veían bajo el pelaje ralo, y una oreja estaba torcida, como si se hubiera roto hacía mucho tiempo y nunca hubiera sanado del todo. La pata trasera del perro temblaba al intentar moverse, sugiriendo una vieja herida que aún lo atormentaba. Pero lo más llamativo eran sus ojos, profundos, de un marrón oscuro, brillantes por el dolor, pero con un destello de vida que se negaba a extinguirse. Un trozo de cartón maltrecho descansaba sobre la rodilla de Harold, con la inscripción en rotulador negro: $5 por la bestia. Sophie jadeó, y su manita se apretó instintivamente alrededor de los dedos de su padre. «Papá», susurró con voz temblorosa. «Míralo». Los ojos de Ethan siguieron los de ella. Vio a una perra que debería haber sido orgullosa y fuerte, reducida a una sombra de lo que fue. Ya había visto animales abandonados en su trabajo, pero algo en esta,
la silenciosa dignidad incluso en su sufrimiento le oprimió el pecho. Aún así, el lado práctico de Ethan se despertó. «Cariño», dijo en voz baja, «no conocemos a este perro. Podría ser peligroso, y ya tenemos suficientes problemas en casa». Pero Sophie no escuchaba. Se había agachado, su vestido de verano rozando la acera, y miraba fijamente a los ojos del pastor. El perro levantó ligeramente la cabeza, encontrándose con su mirada. Por un instante, la calle bulliciosa, el claxon de los coches, el sol abrasador, todo pareció desvanecerse. En esos ojos, Sophie no vio una bestia, sino un alma que imploraba clemencia. «Por favor, papá», suplicó Sophie, mirándolo ahora, con los ojos grises llenos de lágrimas. «Nos necesita. No podemos dejarlo aquí». Ethan vaciló. Miró a Harold Bond, quien esbozó una media sonrisa burlona. $5, agente. Eso es todo. De todas formas, no vale más. La crueldad indiferente en el tono de Harold hizo que Ethan apretara la mandíbula. Odiaba la forma en que aquel hombre se refería al pastor, como si la vida se pudiera medir en monedas. Ethan sacó la cartera del bolsillo trasero y se quedó mirando las facturas. No necesitaba otra boca que alimentar, sobre todo una que pudiera traer consigo gastos veterinarios y complicaciones. Pero la mano de Sophie seguía aferrada a la suya, con la voz temblorosa de urgencia. «Papá, por favor». Ethan suspiró profundamente. Su hija rara vez le pedía algo. Y, a decir verdad, la idea de alejarse de esos ojos marrones le resultaba insoportable. «De acuerdo», murmuró Ethan, sacando un billete de $5. «Pero es tu responsabilidad, Sophie». El rostro de Sophie se iluminó, más brillante que el sol. Se levantó de un salto y abrazó a Ethan por la cintura. «Gracias, papá. Gracias». Le entregó el billete a Harold, quien lo agarró rápidamente, se lo metió en el bolsillo y murmuró: «Un placer hacer negocios contigo». Antes de que Ethan pudiera decir otra palabra, Harold se echó la mochila al hombro y se alejó arrastrando los pies por la calle, desapareciendo entre la multitud con sorprendente rapidez. Era como si, en cuanto tuvo el dinero en la mano, no pudiera escapar lo suficientemente rápido. Ethan frunció el ceño. Algo en la apresurada retirada del hombre lo inquietó. La gente solía quedarse un rato, pero Harold se movía como si no quisiera saber nada de lo que venía después. Mientras tanto, Sophie estaba arrodillada junto al perro, acariciándole suavemente el pelaje enmarañado. «Nosotras te cuidaremos ahora», susurró con dulzura. «Estás a salvo». El pastor alemán movió la cola levemente, casi imperceptiblemente. Su lengua colgaba un poco y, por primera vez, un sonido frágil, mitad suspiro, mitad gemido, escapó de su garganta. «¿Cómo deberíamos llamarlo, papá?», preguntó Sophie, mirando a Ethan con la esperanza reflejada en su voz. Ethan se agachó junto a ella, observando al perro. Las cicatrices en su cuello y la cojera en su pata revelaban una larga y cruel historia. Sintió un viejo dolor que se removía en su interior, el mismo que solía surgir al pensar en las personas a las que no había podido salvar durante su carrera. «Ya pensaremos en algo», dijo Ethan con suavidad, pasando la mano una vez por la cabeza del perro. El pelaje áspero le picó en la palma, pero debajo sintió el leve temblor de la vida, firme y expectante. Sophie sonrió radiante, abrazando al perro con cuidado por el cuello. «Ahora eres nuestro. No te preocupes, no te vamos a dejar ir». Ethan miró a su hija, luego al animal, y por un instante fugaz se preguntó si esa decisión cambiaría algo más que el destino de un pastor maltratado. Algo en la forma en que el perro miró a Sophie, como si la reconociera, lo inquietó y lo reconfortó a la vez. La brisa se intensificó, trayendo consigo el aroma a comida frita del restaurante y el lejano estruendo de un tren. Las sombras del atardecer se alargaban sobre la calle principal. Ethan se puso de pie, ajustando su postura, y miró hacia la calle por donde Harold Bond había desaparecido. El hombre se había marchado sin dejar rastro, dejando solo el eco de su cruel cartel y la inquietante pregunta de por qué se había deshecho del perro tan fácilmente. Para Ethan, un oficial experimentado, ese detalle jamás se olvidaría. Pero para Sophie, que sostenía la cabeza marcada por las cicatrices del pastor contra su hombro, nada de eso importaba. Ella lo había salvado. Y en ese instante, sintió que él también la había salvado a ella.
A la mañana siguiente, el sol se deslizó suavemente sobre los tejados de Clearbrook, proyectando una luz tenue sobre el modesto patio trasero de Ethan. El rocío se aferraba al césped como pequeños cristales, y la brisa traía el aroma a pino y los leves ecos de un mundo que despertaba lentamente. Los pájaros trinaban sobre la cerca, y en algún lugar a lo lejos, una cortadora de césped comenzó a funcionar. Ethan estaba en el porche trasero, con el café humeante en la mano, observando a su hija agachada en el patio con una botella de champú para perros y un gran cubo azul lleno de agua tibia. El pastor alemán yacía tranquilamente a su lado, con la cabeza apoyada en las patas delanteras y los ojos entrecerrados, pero atento. Sophie se había levantado al amanecer, decidida a darle a su nuevo amigo una bienvenida como es debido. Lo habían llamado Bruno, un nombre que Sophie había elegido tras ver un viejo dibujo animado la noche anterior. Es fuerte como un oso, había dicho, y Ethan se había reído, aunque el nombre parecía encajar sorprendentemente bien con el viejo perro maltrecho. Sophie llevaba una camiseta extra grande con unicornios desteñidos y pantalones cortos de ciclista, el pelo recogido en dos coletas y una toalla rosa colgada de un hombro. Se movía con concentración silenciosa, mirando de vez en cuando a Bruno en busca de permiso antes de tocarlo. No había ladrado ni una sola vez desde que llegó. No había gruñido ni gimoteado. Solo observaba, miraba, soportaba. Ethan dejó su taza y se unió a ellos en el patio, arrodillándose junto a Sophie. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Sophie asintió sin levantar la vista. Sujétale la cabeza mientras le lavo alrededor de los ojos. No quiero que el jabón le escueza. Bruno no se resistió. Apenas se movió cuando Ethan rodeó con sus manos el ancho cráneo del perro. El pelaje era más denso allí, más áspero, todavía enmarañado en algunos lugares. Sophie apretó el frasco y el champú hizo espuma sobre el lomo de Bruno en remolinos blancos y grises. Entonces, mientras sus manos trabajaban entre las capas de suciedad, sus dedos se detuvieron. «Papá», dijo ella en voz baja. «Ven a ver». Ethan se inclinó más. Debajo de la espuma, que rodeaba el cuello del perro como un collar fantasma, se veía un surco profundo y sin pelo. La piel estaba arrugada, ligeramente levantada, y se extendía hacia el pecho, donde desaparecía bajo un pelaje espeso. Sophie la tocó con delicadeza. «Es una cicatriz», susurró. Como si hubiera llevado algo demasiado ajustado durante mucho tiempo. La mandíbula de Ethan se tensó. «O como si alguien lo tuviera encadenado», murmuró. Mientras enjuagaban y secaban el resto del cuerpo de Bruno, se hicieron visibles más señales. Finas cicatrices en las costillas, un mechón de pelo faltante cerca de la cola y, sobre todo, su pata trasera derecha mostraba las marcas de una antigua fractura. Cojeaba ligeramente, apoyándose cada vez que cambiaba de posición. Sophie frunció el ceño, con los ojos humedecidos por la preocupación. ¿Quién haría daño a un perro así? Ethan no respondió al principio. Le acarició la cabeza a Bruno, sintiendo un ligero temblor bajo la piel. «Hay gente que no debería estar cerca de los animales», dijo finalmente. «¿Crees que era un perro policía?», preguntó Sophie. «¿O un perro militar?» «Podría ser», respondió Ethan observando la postura del perro. «Alerta, pero tranquilo. Disciplinado, incluso con dolor. Se mueve como si hubiera sido entrenado». Bruno estornudó una vez y luego miró a Sophie como si entendiera cada palabra. Ella sonrió y lo abrazó suavemente por el cuello, con cuidado de no presionar demasiado la cicatriz. «No es solo un perro», susurró Sophie. «Es un superviviente». Esa misma tarde, se sentaron juntos en el porche. Ethan leía el periódico, Sophie dibujaba a Bruno en su cuaderno, y el viejo pastor yacía tendido a su lado, respirando lenta y pausadamente. De vez en cuando, Sophie le hablaba en voz baja, contándole historias sobre su escuela, su helado favorito y sobre su madre, aunque esta última parte la decía más en voz baja. «Se fue cuando yo tenía 6 años», dijo Sophie, rascándole detrás de la oreja a Bruno. «Era un día cualquiera, y no volvió. Papá dice que es complicado, pero yo creo que simplemente no me quería lo suficiente». Bruno apoyó la cabeza en su regazo. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «Pero no pasa nada. Tengo a papá, y ahora te tengo a ti». Detrás del periódico, Ethan escuchó cada palabra, y su mano se detuvo un instante. No dijo nada,
solo observó cómo Bruno golpeaba suavemente el suelo del porche con la cola. Al caer el sol, un ladrido agudo resonó al otro lado de la cerca. Rufus, el gran mastín negro de su vecino, se abalanzó sobre las tablas de madera con un gruñido profundo. Rufus era conocido en el vecindario por ser territorial e impredecible, especialmente cuando lo soltaban. Sophie se sobresaltó y sus lápices de colores se esparcieron. Bruno se incorporó de golpe, con las orejas bien aguzadas, una de ellas, y la mirada fija en la cerca. Rufus ladró de nuevo, gruñendo, y un golpe seco resonó al estrellarse contra las tablas. Antes de que Ethan pudiera levantarse, Bruno se había movido. El viejo pastor se puso de pie, bajó cojeando los escalones del porche y se interpuso entre Sophie y la dirección de donde provenían los ladridos. No gruñó ni ladró. Simplemente se quedó quieto, inmóvil, con la cola rígida, como si trazara una línea invisible. Sophie permaneció detrás de él, conteniendo la respiración. Rufus ladró una vez más y luego se calló. El silencio se apoderó del patio. El mastín se escabulló tras la valla. Ethan parpadeó. ¡Vaya sorpresa! Sophie sonrió. Me protegió. Bruno giró ligeramente la cabeza, como para asegurarse de que Sophie estuviera a salvo, y luego se dejó caer lentamente sobre la hierba con un gemido. Ethan se acercó y se arrodilló a su lado. Eso sí que requiere valor, murmuró, acariciándole el pecho al pastor. Puede que seas viejo, pero aún conservas tu fuerza. Esa noche, mientras Ethan arropaba a Sophie en la cama, ella abrazó su conejito de peluche y susurró, ¿puede dormir en mi habitación? Ethan dudó. Bruno era viejo. ¿Y si gruñía mientras dormía? ¿Y si se mordía de dolor? Pero entonces vio los ojos de Sophie, llenos de esperanza y confianza, y la silueta marcada por las cicatrices del perro acurrucado justo fuera de su puerta. De acuerdo, dijo, pero solo si se queda en la alfombra. Bruno entró cojeando en la habitación como si hubiera entendido, dio 2 vueltas junto a la cama y se desplomó con un suspiro. Sophie se inclinó y le acarició el pelaje. Buenas noches, Bruno. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a sentirse plena. Eran poco más de las 2 de la madrugada en Clearbrook cuando Ethan se despertó con el sonido de garras arañando la madera. Al principio pensó que era el viento que se colaba por las contraventanas, pero luego escuchó un gruñido bajo y gutural, profundo e implacable. Ethan se incorporó en la cama, buscando instintivamente la linterna en la mesita de noche. Caminó sigilosamente por el pasillo, descalzo, pasando junto a la puerta cerrada de Sophie. El ruido se intensificó, rasguños, gemidos y un ladrido agudo e insistente. Bruno estaba en la cocina, paseándose cerca de la puerta trasera, con la cola rígida, las orejas atentas, la doblada temblando de agitación. Todo su cuerpo apuntaba hacia algo afuera, algo invisible. El gruñido del perro se hizo más profundo cuando Ethan se acercó. Ethan abrió la puerta y Bruno se abalanzó hacia adelante, no con el andar tambaleante de un perro viejo, sino con sorprendente velocidad y precisión. Ethan apenas tuvo tiempo de agarrar su linterna y su chaqueta antes de que el pastor alemán desapareciera tras un lateral de la casa. «¡Bruno!», gritó en la oscuridad, pero el perro no se detuvo. Ethan lo siguió, el haz de su linterna atravesando la densa niebla nocturna que se había instalado en el lugar. El aire olía levemente a aceite y tierra. Los grillos enmudecieron al crujir sus botas sobre el camino de grava que conducía tras la vieja valla que delimitaba el vecindario. La silueta de Bruno se vislumbraba de vez en cuando en el haz de luz, zigzagueando entre la maleza, deteniéndose solo para echar un vistazo atrás y asegurarse de que Ethan lo seguía. Pasaron junto a la vía férrea abandonada que separaba Clearbrook de la antigua zona industrial, un conjunto de almacenes oxidados y terrenos de almacenamiento en ruinas que el pueblo nunca se molestó en demoler. Ethan no había vuelto por allí en años. Bruno finalmente se detuvo frente a una alta cerca de alambre parcialmente derruida por el paso del tiempo. Detrás se alzaba una estructura que Ethan apenas recordaba. El lote 16, otrora un depósito de carga, ahora cubierto de maleza y sombras. Bruno gimió y metió el hocico en un hueco de la cerca, con el cuerpo rígido por la tensión. Ethan se arrastró tras él, iluminando con la linterna las paredes desconchadas y las ventanas rotas. Bruno corrió hacia una entrada lateral donde la puerta metálica colgaba torcida de sus bisagras. El perro esperó a que Ethan lo alcanzara y luego se coló dentro con el hocico.
El aire estaba cargado de un olor a podredumbre. Dentro, Ethan entrecerró los ojos ante el haz de luz. El suelo del almacén estaba cubierto de tierra, serrín y algo más oscuro. El aire olía a óxido húmedo y orina vieja. Entonces el haz de luz iluminó el metal. Hileras de viejas jaulas para perros, algunas apiladas, otras derruidas, se extendían a lo largo de la pared del fondo. La mayoría estaban vacías, con las puertas abiertas como bocas rotas, pero en algunas los pestillos seguían cerrados, aunque las jaulas interiores solo estaban llenas de inmundicia y los restos mohosos de viejos collares. Bruno gruñó en voz baja, el sonido retumbando en su pecho. Ethan se acercó con cautela a las jaulas. En una había una placa de identificación desgastada, Juno. En otra, una manta rota con sangre seca entre las fibras. Tocó el borde de una caseta oxidada, que se tambaleó peligrosamente, dejando al descubierto profundas marcas de arañazos en el suelo. Entonces se oyó el clic. Ethan se giró rápidamente, llevando la mano a la empuñadura del revólver que llevaba en la cintura. El sonido provenía del interior, detrás de una división de cajas. Bruno ya había empezado a moverse, agachado, con los músculos tensos. Juntos rodearon las cajas. No había nadie, pero Ethan encontró pruebas. Una pila de cajas apiladas formaba una especie de pared improvisada. Detrás, un viejo escritorio con un archivador, cubierto de polvo, permanecía allí. Ethan abrió el cajón superior. Dentro había libros de registro, nombres de perros, razas, pesos y cantidades en dólares. La última página tenía un sello rojo descolorido que decía, X14, reservar para recoger. A Ethan se le revolvió el estómago. Recordó un caso de hacía 2 años. Se rumoreaba sobre una red de contrabando de perros en Clearbrook. La gente reportaba furgonetas extrañas por la noche y perros aullando en zonas abandonadas, pero nada había dado frutos. Ni testigos, ni pruebas contundentes. El pueblo no tenía los recursos para investigar a fondo. Lo había dejado pasar. Ahora la culpa le oprimía el pecho. Bruno estaba junto a una de las cajas, con el hocico pegado a la madera. Ladró una vez, con voz aguda. Ethan la abrió. Estaba vacía, salvo por un cuenco sucio y una correa de nylon rota. En un lateral de la caja, un número pintado con aerosol negro era el número 24. Ethan se recostó, pasándose la mano por el pelo. Esto no era solo alguien que cuidaba perros callejeros, murmuró. Esto estaba organizado. Bruno gimió de nuevo y miró hacia la pared lateral. Allí, apenas visible bajo una lona, había una jaula oxidada con ruedas, lo suficientemente grande para 4 perros. El olor era peor allí, y Ethan no quería ni imaginar cuánto tiempo hacía que no la usaban. Tomó fotografías, de cada jaula, de cada documento, de cada collar y cadena. Luego regresó junto a Bruno, quien ahora lo observaba con mirada fija. «Me trajiste aquí por una razón», dijo Ethan. «¿Te hicieron esto?» Bruno no respondió, por supuesto. Pero en el silencio, Ethan sintió como si el perro ya lo supiera todo, como si lo hubiera vivido. Tal vez se había escapado. Tal vez alguien lo había dejado ir. Pero una cosa estaba clara ahora. Bruno no había aparecido de la nada en sus vidas. Había regresado. Cuando llegaron a casa justo antes del amanecer, Sophie los esperaba en la puerta en pijama, frotándose los ojos. «¿A dónde fuiste?», preguntó adormilada. Ethan se arrodilló a su lado. «Bruno me llevó a algún sitio. Un sitio malo». Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tenía miedo? Ethan miró a Bruno y luego a su hija. «No», dijo en voz baja. Fue valiente. A la mañana siguiente, Ethan no podía sacarse de la cabeza las imágenes del almacén. Las jaulas oxidadas, las mantas ensangrentadas, los nombres grabados en el metal. Todo parecía demasiado intencional para ser casual. Se sentó en su pequeño despacho, con el café frío a su lado y papeles esparcidos sobre el escritorio. Entre los documentos que había sacado del lote 16 había un sobre roto, descolorido por el paso del tiempo y la humedad. Con tinta tenue, se leían las palabras Perrera X14. Introdujo la frase en la base de datos estatal, pero no encontró nada útil. El código no coincidía con ninguna instalación registrada en Montana, pero sí con el número de permiso de un refugio que figuraba en un expediente policial,
una perrera abandonada que en su día había funcionado como residencia canina legal. Ethan lo recordaba vagamente. El dueño había fallecido inesperadamente y la propiedad había sido embargada, pero en aquel momento nadie la había relacionado con ningún delito. Ethan se recostó en su silla. Algo no cuadraba. ¿Por qué una banda criminal usaría la identificación de una perrera abandonada? Y, lo que es más importante, ¿por qué Bruno lo había llevado directamente a un lugar vinculado a ella? Esa tarde, Ethan se preparó para su patrulla, se puso su uniforme azul marino oscuro y se abrochó el cinturón de herramientas. Bruno estaba sentado junto a la puerta principal, observando con su habitual estoica calma. Sus heridas habían empezado a sanar, pero aún cojeaba de la pata trasera. Era un soldado retirado, pero seguía alerta para cumplir con su deber. «Lo siento, amigo», dijo Ethan, dándole una palmadita en la cabeza. «Esta noche no. Tengo que encargarme de esto solo». Sin que él lo supiera, desde las escaleras del pasillo, Sophie observaba en silencio. Vestía una sudadera verde con capucha y vaqueros, con las zapatillas ya atadas, y su rostro reflejaba la determinación de una chica que ya había tomado una decisión. Momentos después, cuando el coche patrulla de Ethan se alejó en la penumbra, la puerta lateral se abrió con un crujido. El sol casi se había puesto cuando Ethan aparcó cerca del lado este del pueblo. Su plan era inspeccionar los estrechos puentes sobre el arroyo cerca de la Ruta 7, zonas a menudo descuidadas y conocidas por su actividad nocturna. Caminó por el sendero detrás de los viejos silos de grano, linterna en mano, pero no encontró nada sospechoso. Mientras tanto, Sophie se escabullía tras los árboles junto a la valla exterior del sendero. Había seguido al ciclista en su bicicleta, procurando mantenerse a unas cuantas manzanas de distancia. No sabía por qué lo había hecho. Quizás era curiosidad. Quizás temía por su padre. Pero se dijo a sí misma que se quedaría cerca y luego volvería a casa en bicicleta. Sophie lo oyó cerca del tercer puente. Un leve gemido bajo el cemento. Se detuvo, miró a su alrededor y bajó con cuidado por el terraplén. Bajo el puente, entre montones de hojas y cajas rotas, divisó una pequeña figura temblando en las sombras. Un cachorro, marrón y beige, cubierto de tierra, con un ojo hinchado y cerrado. No parecía tener más de 4 meses, con las costillas marcadas y la cola enroscada bajo el vientre. Sophie se arrodilló lentamente. «Tranquila, no pasa nada», susurró. «No te haré daño». El cachorro no se movió, solo la miró con ojos cansados y asustados. Sophie se quitó la sudadera y la envolvió suavemente alrededor del cachorro. Este tembló contra su pecho, pero no se resistió. Se le partió el corazón al darse cuenta de lo frío que estaba el animal, de lo ligero que se sentía en sus brazos. En el sendero, Ethan llamó a la central para informar sobre el estado de la situación cuando notó un movimiento repentino entre los árboles. Una mancha verde, un mechón de pelo y algo pequeño en brazos de alguien. «Sophie», exclamó, rompiendo la oscuridad. Ella se quedó paralizada. «No te enfades», gritó, saliendo a la luz. «Lo encontré debajo del puente». Ethan se acercó apresuradamente, con el pulso acelerado por una mezcla de miedo y alivio. «Me seguiste, Sophie. Esto no es seguro». «Lo sé», la interrumpió ella, con la barbilla temblando. Pero estaba solo y asustado, igual que Bruno. Ethan suspiró, llevándose una mano a la cara. Miró al cachorro, claramente maltratado y abandonado. No podía apartar la mirada. Condujeron a casa en silencio. Sophie acunó al cachorro en su regazo durante todo el trayecto. Ya en casa, lo llamó Buddy. Era un perro mestizo, posiblemente cruce de terrier y pastor alemán, con orejas caídas y una pequeña mancha blanca en el pecho. Ethan le limpió las heridas mientras Sophie le sostenía la pata y le susurraba: «Ya estás a salvo. Te lo prometo». Bruno se acercó lentamente, olfateando el aire. Observó a Buddy desde la distancia, luego se acercó más y le dio un suave empujón en la oreja. El cachorro gimió, pero no se asustó. Bruno se acostó a su lado esa noche, colocándose como un guardián entre Buddy y la puerta. Ethan se quedó en el pasillo, observando la escena. El instinto protector del perro mayor era inconfundible, y algo en Ethan se ablandó de nuevo. Más tarde, mientras Ethan estaba sentado solo a la mesa de la cocina tomando una segunda taza de café, sacó de nuevo el viejo sobre.
Sus dedos recorrieron el nombre descolorido, Perrera X14. Lo de Buddy no es una coincidencia, murmuró. Nada de esto lo es. Bruno apareció a su lado, silencioso como siempre. Sabías a dónde llevarme, dijo Ethan, mirando fijamente los profundos ojos del perro. Y ahora Sophie encuentra otro abandonado como basura. Las orejas de Bruno se movieron. No parpadeó. No voy a dejar que esto quede impune. Los días posteriores al rescate de Buddy transcurrieron en un extraño silencio, como si el pueblo de Clearbrook contuviera la respiración. Ethan no podía sacarse de la cabeza el nombre de la perrera X14. Cuanto más buscaba, menos rastros quedaban, como si alguien hubiera borrado intencionadamente la pista. Pero el silencio, según su experiencia, a menudo gritaba más fuerte. Una tarde, condujo hacia el extremo este del pueblo, donde el bosque se volvía más denso y los caminos de tierra se extendían como venas enredadas. Había recibido un aviso anónimo, garabateado en un trozo de papel que había dejado bajo el parabrisas de su patrulla. Revisa la propiedad detrás de la cantera de Miller, en South Path. Los oirás antes de verlos. Ethan llegó de paisano, con su placa metida en el cinturón. Llevaba una chaqueta negra sobre una camisa de franela desteñida, vaqueros y botas desgastadas por el paso de los años. Bruno iba sentado en el asiento trasero, alerta pero en silencio. Sus orejas se movían con cada sonido y su mirada fija al frente con intensidad constante. Al llegar a la base de la colina, tras la antigua cantera, Ethan aparcó bajo un bosquecillo de pinos. Bruno saltó sin esperar a que le pusieran la correa, con el hocico pegado al suelo y la cola rígida, avanzando como una brújula guiada por la memoria. Ethan lo siguió, apartando ramas y maleza mientras ascendían por el sendero. Entonces se oyó un sonido, suave al principio. Aullidos, gemidos, el leve tintineo de metal. Bruno se detuvo cerca de una roca, olfateó 2 veces y luego giró bruscamente a la izquierda, desapareciendo entre los árboles. Ethan lo alcanzó momentos después y se encontró frente a un recinto improvisado protegido por palés de madera y lonas. Alambre de púas rodeaba parte del perímetro. Dentro había jaulas metálicas apiladas y encadenadas, con más de una docena de perros dentro. Algunos ladraban con voz ronca. Otros yacían inmóviles, demasiado débiles para mantenerse en pie. El aire apestaba a abandono, comida podrida, pelo mojado, óxido y excremento. A Ethan se le revolvió el estómago. Entonces oyó pasos detrás de él. Se giró justo cuando 3 hombres emergieron de entre los árboles, hombres que no sonreían a menos que quisieran causar problemas. El que iba delante estaba de pie con los brazos cruzados sobre una camiseta sin mangas que dejaba ver sus antebrazos tatuados. Se llamaba Vince Hargo, un mecánico local conocido por sus negocios turbios. Tendría unos 40 y tantos años, pelo negro corto, complexión robusta y perilla oscura. Sus ojos eran pequeños y los entrecerraba con desprecio. Bueno, pues, dijo Vince con voz lenta y ronca. No esperaba visitas. Detrás de él estaban Luther y Clem Liner, ambos de unos 30 y tantos años, con rostros curtidos por el sol y manos callosas como las de los vaqueros. Clem sostenía una llave inglesa. Luther simplemente se crujió los nudillos. Ethan no se movió. ¿Estás a cargo de esto? Nos estamos ocupando de nuestros asuntos, respondió Vince, mirando a Bruno. Tú deberías ocuparte de los tuyos. Estos perros no son tuyos. Clem interrumpió, dando un paso al frente. No tienes una orden judicial, Miller. Y desde luego, no tienes refuerzos. Bruno gruñó en voz baja, interponiéndose entre Ethan y los hombres. Su viejo cuerpo se tensó como un resorte comprimido, listo para atacar si era necesario. ¿Estás amenazando a un policía ahora? Preguntó Ethan con voz firme. Vince ladeó la cabeza. No, estamos advirtiendo a un padre. Pasan cosas malas cuando la gente se mete en líos. Pasó un instante. El viento silbaba entre los árboles. Los dedos de Ethan se cernían sobre su teléfono, pero no lo cogió. Todavía no. Vete, añadió Vince, desvaneciéndose su sonrisa. Tienes una hija, ¿verdad? Eso fue suficiente. Bruno se abalanzó hacia adelante con un ladrido que hizo temblar las hojas. Los hombres se estremecieron, y Ethan aprovechó el momento para retroceder, agarrando a Bruno por el cuello.
Volveré, dijo Ethan, mirando fijamente a Vince. Con una orden de arresto y un ejército. Se giró, arrastrando a Bruno consigo, y retrocedió colina abajo antes de que todo estallara. El corazón le latía con fuerza. La amenaza no era vacía, y conocían el nombre de Sophie. Eso le aterrorizaba más que el propio complejo. Lo que Ethan no sabía era que Sophie lo había seguido de nuevo. No era su intención. Solo quería traer la manta de Bruno que había dejado en el asiento trasero, pero entonces el coche arrancó y la curiosidad superó al miedo. Se quedó escondida entre la maleza, observándolo todo, a su padre, a los hombres, a las jaulas. Y en el instante en que oyó a Vince decir, «Tienes una hija, ¿verdad?», se le heló la sangre. Esa noche, Ethan llegó a casa más tarde de lo habitual. Sophie estaba acurrucada en el sofá, Bruno a sus pies y Buddy dormido envuelto en una manta cerca de la chimenea. No dijo nada hasta que Ethan colgó su chaqueta. «Los oí», susurró. «Te seguí. Sé que no debería haberlo hecho, pero lo hice». Ethan se quedó inmóvil, girándose lentamente. Los ojos de Sophie brillaban con lágrimas contenidas. «¿Saben de mí, verdad?», preguntó. «Los hombres del bosque». Él se arrodilló junto a ella, tomándole suavemente las manos. «Sí», dijo en voz baja. «Pero no dejaré que se acerquen a ti. Te lo prometo». Sophie lo abrazó con fuerza, sollozando contra su pecho. «Por favor, no vuelvas. Por favor. No quiero perderte también». Ethan la estrechó con fuerza, con los ojos llenos de furia. Bruno se levantó, se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de Sophie. Un escudo silencioso, una promesa sin palabras. Más tarde esa noche, mientras Ethan estaba sentado a la mesa revisando expedientes, Bruno entró en la habitación y dejó caer algo a sus pies. Un llavero oxidado y cubierto de tierra. Ethan frunció el ceño y lo recogió. La etiqueta decía, Unidad B, Taquillas Forestales 712X. Miró a Bruno, quien solo le devolvió la mirada. «Todavía no has terminado de enseñarme cosas», murmuró Ethan. La tormenta llegó justo después del atardecer, azotando Clearbrook como una bestia desatada. Los truenos retumbaban sobre los tejados y la lluvia torrencial golpeaba las ventanas con una fuerza implacable. Todo el pueblo se había quedado en silencio, como si contuviera la respiración ante lo que se avecinaba. Dentro de la pequeña casa de Ethan, la tensión era palpable. Sophie estaba sentada al borde del sofá, con los brazos fuertemente abrazados a las rodillas. Buddy dormitaba a sus pies, moviendo la cola con cada ruido del exterior. Bruno permanecía cerca de la puerta, con los músculos tensos y las orejas atentas, como si ya presintiera lo que se avecinaba. Ethan revisó su equipo, la placa sujeta bajo el abrigo, la linterna, las esposas de repuesto y la radio. Su arma reglamentaria de la policía, le pesaba en la cadera. Había hecho la llamada ese mismo día, reuniendo a un pequeño grupo de agentes de confianza para una operación encubierta. Se encontrarían con él cerca del bosque detrás de la cantera, armados con una orden judicial y listos para asaltar el complejo ilegal. Pero ahora, mientras se arrodillaba frente a Sophie, vio el miedo reflejado en sus ojos. «Noquiero quedarme en casa», dijo, con la voz apenas audible por encima del estruendo de la lluvia. «¿Y si vienen? ¿Y si me ven también?» Ethan vaciló. «Estarás a salvo. Las puertas traseras están cerradas con llave». «No quiero estar sin Bruno», susurró ella, escondiendo el rostro en el pelaje del pastor alemán. «Por favor, papá, déjame ir. Me quedaré en el coche. No estorbaré». Ethan miró a Bruno, luego a su hija. Vio en su rostro no solo miedo, sino también determinación. Sophie ya se había adentrado en esa oscuridad. No podía borrarlo, y, sinceramente, tampoco se sentía seguro de dejarla atrás. «No esta noche». «De acuerdo», dijo por fin, «pero quédate en el coche. Sin excepciones». Ella asintió rápidamente, con los ojos llenos de alivio. Partieron bajo una cortina de lluvia, con los faros atravesando la niebla que cubría la carretera. Bruno iba sentado atrás, impasible e inmóvil. Sophie se sentó a su lado, abrazando una pequeña manta. Se encontraron con los otros oficiales,
la agente Carla Boone, una mujer delgada de unos 30 años, de mirada penetrante y serenidad imperturbable, y el oficial Jordan Ree, alto y de hombros anchos, conocido por su lealtad silenciosa y su inigualable habilidad para rastrear. El grupo se reunió bajo los árboles cerca de la entrada del bosque. Carla había traído un cortapernos. Jordan llevaba una linterna con una película roja para preservar la visión nocturna. Ethan les dio las instrucciones rápidamente. Vince Hargo y al menos otros 2 están adentro. Hay perros en jaulas, probablemente sin registrar. Puede que haya armas. Mantengámonos en silencio. Avancemos rápido. Yo haré la señal cuando sea el momento de movernos. Luego miró a Bruno. Encuentra el camino. El perro no necesitaba órdenes. Bruno corrió delante, guiándolos por el sendero del bosque con pasos seguros, sus patas chapoteando silenciosamente en charcos y barro resbaladizo. Zigzagueaba entre ramas caídas, pasando junto a tocones cubiertos de musgo y atravesando estrechos huecos entre los árboles. El recinto se alzaba imponente ante nosotros, casi invisible tras la lluvia. Las lonas ondeaban al viento. Una tenue luz parpadeaba desde una linterna bajo el toldo. Ethan levantó el puño, indicando al equipo que se separara. Carla se colocó a la derecha, Jordan a la izquierda. Ethan avanzó directamente hacia las jaulas. Sophie observaba desde el coche patrulla, con el corazón latiéndole con fuerza. Había prometido quedarse, pero algo la inquietaba. Ya no veía a su padre, ni a Bruno, ni a los agentes. Solo sombras y siluetas que se movían tras los árboles. Entonces lo oyó, un ladrido agudo y quebrado. No era Bruno. Dentro del recinto, Ethan avanzaba con el arma desenfundada. Llegó a la primera jaula e iluminó el interior con su linterna. 2 perritos yacían acurrucados, con los ojos desorbitados por el miedo. Asintió a Jordan, quien comenzó a cortar los candados. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Un hombre salió disparado del cobertizo blandiendo una palanca. Era Luther, reconocible por sus mejillas hundidas y un diente menos. Se abalanzó sobre Ethan con un rugido, blandiendo la palanca en un arco hacia su costado. Bruno salió volando. El pastor se estrelló contra la pierna de Luther, clavando sus dientes en la tela vaquera y la carne. Luther aulló, soltó la palanca y retrocedió tambaleándose. Bruno la soltó, se giró y ladró de nuevo, protegiendo el flanco de Ethan. Entonces, en medio del caos, una puerta se abrió con un crujido al otro lado del recinto. Sophie se había resbalado del coche. Había visto movimiento, había visto a su padre forcejear, y antes de que pudiera reaccionar, sus pies ya estaban en el barro. Pasó la valla, atravesó la lluvia y se dirigió hacia las jaulas. En una de las jaulas, cerca del fondo, había una perra que no ladraba, ni siquiera levantaba la cabeza. Era una labradora, vieja y maltratada, con una profunda herida en el costado. Su pelaje era blanco con manchas amarillas, empapado y pegado a su delgada piel. Sophie extendió la mano hacia el pestillo, oxidado pero suelto. Lo abrió y se arrodilló, susurrando, «Tranquila. Te tengo». La perra gimió, pero no se resistió mientras Sophie la acunaba. La sangre de la herida manchaba la manta que Sophie había llevado. Desde el otro lado del estacionamiento, Ethan divisó a su hija y sintió un vuelco en el corazón. «Sophie, vuelve al coche ahora mismo». Pero antes de que pudiera moverse, Clem apareció entre las sombras, corriendo hacia ella con una navaja en la mano. Ethan corrió. Bruno también. Pero Bruno llegó primero. Se abalanzó sobre Clem en pleno movimiento, mordiéndole la muñeca con fuerza. El cuchillo cayó al suelo mientras Clem gritaba. Bruno no se detuvo. Siguió avanzando, hundiendo al hombre en el barro con un golpe seco. Sophie retrocedió a toda prisa, abrazando al perro herido, con lágrimas que se mezclaban con la lluvia. Jordan y Carla irrumpieron con las esposas listas, seguidos de cerca por los refuerzos. En cuestión de minutos, Clem y Luther fueron reducidos. Vince intentó escapar por el bosque, pero la pistola Taser de Carla lo alcanzó antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. El recinto quedó en silencio. Ethan cayó de rodillas junto a Sophie, abrazándola a ella y al labrador ensangrentado. Le susurró un agradecimiento contra su cabello mojado, con el corazón latiéndole con fuerza por todo lo que casi habían perdido.
Bruno se acercó cojeando, con el pelaje empapado y el hocico salpicado de barro y sangre. Se sentó junto a ellos, agitando el pecho, con la mirada fija en Ethan. «Nos salvaste», dijo Ethan. Y Bruno, el viejo perro maltrecho que nadie quería, simplemente bajó la cabeza y la apoyó en la pierna de Sophie. La tormenta había pasado, pero el aire aún conservaba una pesadez persistente, como si la tierra misma recordara lo sucedido la noche anterior. El bosque cerca de la cantera estaba ahora en silencio. Ya no se oían ladridos ni gritos, pero el recuerdo de las 40 jaulas y el hedor del miedo seguían presentes en los sentidos de Ethan como humo húmedo. En la comisaría, el papeleo de la redada había ocupado casi toda la mañana. Al mediodía, los 3 hombres, Clem, Luther y el cerebro de todo, Joe Carter, estaban encerrados en celdas a la espera de ser trasladados. Ethan miró fijamente el expediente sobre su escritorio. El nombre era inconfundible. Joe Carter, un hombre al que no había visto en casi 6 años, un hombre que creía desaparecido de Clearbrook tras una serie de arrestos menores y negocios turbios. Pero allí estaba de nuevo, mayor, más curtido y mucho más peligroso que antes. Ethan caminó por el pasillo hacia la sala de interrogatorios provisional, asintiendo con la cabeza al oficial de servicio. Dentro, bajo una tenue luz fluorescente, Joe estaba sentado con las manos esposadas a la mesa, con el mismo aspecto que Ethan recordaba. Figura delgada envuelta en una chaqueta verde oliva mugrienta, barba canosa desaliñada, ojos penetrantes y divertidos, como un hombre que aún creía tener la sartén por el mango. Entonces, murmuró Joe cuando entró Ethan, ¿te envían porque me debías una copa o porque eres el único tan tonto como para pensar que esto importa? Estoy aquí, dijo Ethan con calma, porque sé lo que hiciste. Joe resopló. He hecho muchas cosas. Tendrás que ser más específico. Ethan se sentó y deslizó una foto impresa sobre la mesa, una imagen de Bruno tomada el día anterior, de pie orgullosamente junto a uno de los camiones de rescate. El rostro de Joe se crispó. «Vaya. ¿Sigues vivo ese perro?» «No es un perro callejero», dijo Ethan. «Es un perro entrenado, que antes formaba parte del grupo especial antidrogas del Estado. Lo vendiste. Lo encadenaste. Le dejaste cicatrices que jamás sanarán». Joe se encogió de hombros, reclinándose en la silla con un crujido metálico. Se lesionó. Después de eso no valía mucho. Nadie quiere un perro herido. La voz de Ethan se volvió baja. Aún así, salvó vidas. Aún protegió a la gente, incluso después de todo lo que hiciste. Joe se burló. Entonces tienes suerte. Pero no te creas que es especial. Era una herramienta, y las herramientas se desgastan. Ethan se puso de pie lentamente. No entiendes la lealtad. Por eso nunca verás lo que vale. Se dio la vuelta y se marchó antes de que su ira pudiera decir algo más. De vuelta en casa, el sol del atardecer proyectaba largos rayos dorados sobre el suelo de madera. Sophie estaba sentada en el salón junto a Bruno, acariciándole suavemente el pelaje con los dedos. Buddy yacía acurrucado a sus pies, mientras que Ope, la labradora herida a la que Sophie había salvado, descansaba sobre una gruesa toalla cercana, con el costado vendado pero respirando con calma. Ethan entró en silencio, se quitó la chaqueta y se sentó frente a su hija. Ella lo miró con ojos interrogantes. ¿Era él?, preguntó. Ethan dudó un instante y luego asintió. Joe Carter, dijo. ¿El hombre que era dueño de Bruno? Sophie parpadeó, atónita. ¿El que lo vendió? Peor aún, dijo Ethan. Lo utilizó hasta que ya no pudo más, y cuando Bruno se lastimó, lo desechó. El silencio inundó la habitación. Sophie se acercó a Bruno y lo abrazó por el cuello. El perro permaneció inmóvil, con los ojos cerrados y la respiración pausada. Hundió el rostro en su pelaje, con la voz quebrada. «Jamás permitiré que nadie te abandone», susurró. «Jamás». Bruno giró ligeramente la cabeza, apoyando la barbilla en su hombro. Ethan sintió que algo se transformaba en su interior, algo silencioso pero poderoso. El peso que se siente cuando un niño asume un dolor ajeno y decide convertirlo en amor. Más tarde esa noche, después de acostar a Sophie, Ethan estaba en la cocina sirviéndose una taza de té de manzanilla cuando oyó pasos suaves a sus espaldas. Bruno entró, moviéndose más despacio de lo habitual, su cojera un poco más notoria después de lo ocurrido la noche anterior.
Ethan se agachó a su lado. Lo hiciste bien, amigo, susurró. Mejor que cualquier agente con el que haya trabajado. Bruno parpadeó una vez, y Ethan juró haber entendido cada palabra. Metió la mano en el bolsillo y sacó una placa plateada con forma de insignia, algo que había encontrado años atrás en un trastero, una vieja placa de la unidad canina grabada con la palabra valor. La sujetó con cuidado al collar de Bruno. Te la ganaste hace mucho tiempo. Bruno se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en el hombro de Ethan. Afuera, la luna se alzaba en lo alto sobre Clearbrook, y dentro de la silenciosa casa, los fantasmas del pasado finalmente comenzaron a aflojar su influencia. El verano regresó lentamente a Clearbrook. Los árboles a lo largo de la calle principal se tornaron más frondosos y verdes, y una cálida brisa transportaba el aroma de las flores silvestres y el cedro por las colinas. Lo que antes parecía un pueblo sumido en el silencio comenzaba a despertar con algo nuevo, algo más suave. En las afueras del pueblo, justo después de las vallas blancas y un sinuoso camino de grava, el patio trasero de Ethan se había transformado. Lo que antes era un césped común y corriente, ahora era una serie de casetas y zonas de juego cuidadosamente dispuestas, a la sombra de lonas y rodeadas por una valla baja de madera que Sophie se había pintado de un azul celeste brillante. Había un pequeño cobertizo convertido en estación de aseo, 2 bombas de agua y un trozo de césped suave donde los perros ahora se tumbaban al sol o se perseguían entre macizos de margaritas. Sobre la entrada, colgado con orgullo de un poste de madera hecho a mano, había un letrero pintado en rosa y blanco, hogar para patitas. Las letras estaban torcidas, pero el mensaje era claro. Una mañana, Sophie se encontraba bajo el árbol, con las manos en las caderas como una general que contempla un reino amado. Su trenza desordenada estaba recogida bajo un sombrero de paja, sus pantalones cortos estaban manchados de tierra y una sonrisa decidida se dibujaba en su rostro mientras observaba a Ope, la labradora mayor con una cicatriz en proceso de curación, pasear alegremente por el césped. Bruno yacía cerca, recostado en un trozo de sombra bajo un arce. Tenía los ojos entrecerrados, pero sus orejas se movían con cada sonido. Su pelaje había vuelto a crecer y, aunque seguía cojeando, ahora se movía con gracia, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para él. Dentro de la casa, Ethan estaba sentado a la mesa de la cocina, pluma en mano, revisando sobres, donaciones, solicitudes de adopción, mensajes de refugios de todo el estado. Tras la redada en el recinto y el rescate de más de 40 perros, la historia de Ethan y la de Bruno se habían difundido más allá de Clearbrook. Un reportero de una cadena de noticias regional los había entrevistado frente a las perreras. Sophie sostenía nerviosamente a Buddy en su regazo mientras las cámaras grababan, y Bruno permanecía sentado a su lado, orgulloso, con la lengua colgando. Ahora, los voluntarios pasaban por allí semanalmente. Dejaban mantas en cajas. Cajas de pienso y suministros veterinarios llegaban de forma anónima. Una mujer jubilada llamada la señora Rowley, que una vez fulminó con la mirada desde la otra acera cuando la pelota de baloncesto de Sophie rebotó en su jardín, ahora la visitaba 2 veces por semana con galletas caseras para perros y un termo de té dulce para Ethan. La señora Rowley rondaba los 60 y tantos años, era de complexión delgada, llevaba un moño plateado bien peinado y su voz se quebraba como ramitas secas cuando regañaba, pero sus manos siempre eran delicadas cuando acariciaba a Bruno. Su difunto esposo había trabajado con perros de búsqueda y rescate, y ella afirmaba que Bruno tenía los mismos ojos y nariz, más de lo que aparentaba. Ethan sonrió al oírla decirlo. Él también lo creía. Una tarde, mientras limpiaba los desagües de la perrera, Ethan vio a Sophie de pie en un rincón del patio, mirando hacia el bosque. Se acercó. ¿En qué piensas? Sophie se giró lentamente, frotándose la nuca. Solo recordaba aquella noche, asintió. Tenía miedo, admitió. Pero cuando Bruno se puso delante de mí, ya no. Fue como si me dijera que todo estaría bien sin decir una palabra. Ethan miró a Bruno, que se había acercado sigilosamente junto a ellos. El pastor alemán permanecía tranquilo e inmóvil mientras Sophie le acariciaba suavemente la cabeza. «Sabes», dijo Ethan, «cuando lo traje a casa por primera vez, pensé que lo estaba rescatando». Sophie sonrió con dulzura. «Pero él nos rescató a nosotros». Los 3 permanecieron allí un rato, sin necesidad de palabras. Esa misma semana, organizaron una jornada de adopción, la primera oficial. Asistieron algunas familias, algunas de pueblos vecinos.
Los niños reían mientras jugaban con los cachorros en el jardín. Hope fue adoptada por una joven que recientemente había perdido a su propio perro y lloró cuando el labrador le lamió la mejilla. Buddy, sin embargo, se negaba a separarse de Sophie, y se acordó en silencio que ya había encontrado su hogar definitivo. Bruno no participó en los juegos previos a la adopción. Prefirió observar desde el porche, vigilando el jardín como un guardián. Esa tarde, cuando el último invitado se marchó y el sol se ponía sobre las colinas, bañando el patio con una luz dorada, Sophie sacó su cuaderno de dibujo. Se sentó en los escalones y empezó a dibujar. Cuando terminó, se lo enseñó a Ethan. Era un dibujo de la casa, las perreras y los perros. En el centro, una figura alta con uniforme rodeaba con el brazo a una chica. A sus pies, un gran pastor alemán con los ojos brillantes. Ethan observó el dibujo durante un buen rato. «¿Qué es esto?», preguntó. Sophie se encogió de hombros. «Nosotros. Y Bruno. No es perfecto, pero es perfecto», dijo Ethan en voz baja. Esa noche, mientras la luz de la luna bañaba los campos y el viento susurraba suavemente entre los árboles, Bruno descansaba en el porche, con la cabeza apoyada en las patas. Su respiración era pausada. Sus orejas se movieron ligeramente. En la ventana a sus espaldas, una familia cenaba sentada. Risas se filtraban a través de la mosquitera abierta. Una vez lo habían olvidado. Ahora estaba en casa. A veces, los milagros no llegan como relámpagos ni grandes revelaciones. A veces, llegan en silencio, cojeando bajo la lluvia, con las patas marcadas y los ojos cansados, pidiendo nada más que una segunda oportunidad. Bruno era más que un perro. Era un recordatorio de que ninguna vida está demasiado rota para sanar, ninguna alma demasiado olvidada para ser encontrada de nuevo. Gracias a su lealtad, enseñó a un soldado afligido y a una niña perdida a formar una familia, a volver a creer en la bondad. En nuestras propias vidas, todos cargamos con heridas. Todos esperamos en silencio a que alguien nos diga, «Sigues importando». Y quizás ese sea el verdadero milagro, cuando el amor nos encuentra incluso en los rincones más oscuros. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Comenta amén abajo si crees que toda alma, humana o animal, merece una segunda oportunidad. Y que Dios bendiga a todos aquellos que aún esperan ser vistos, ser elegidos y regresar a casa. Suscríbete para acompañarnos a compartir más historias de lealtad, sanación y el poder silencioso del amor. Deja tu país en los comentarios. Veamos hasta dónde llega la historia de Bruno. Y que Dios bendiga a todos los que lean esto.